Mi nombre es Mateo Salazar, 28 años, ingeniero de diseño automotriz que trabaja para una pequeña empresa en el centro de Monterrey. El trabajo es estable, pero mi vida no lo es. Vivo solo en una habitación estrecha de paredes gris pálido y mobiliario sencillo, una cama, un escritorio abarrotado de papeles y una pequeña cocina que rara vez uso. Soledad. Sí, esa es la palabra más precisa para describirme en este momento. Hace 4 años, mi padre, Marcelo Salazar, falleció en un horrible incendio en el almacén de logística Salazar, la empresa de logística familiar que había construido desde cero con sus propias manos. Ese trauma todavía me persigue como una herida que nunca ha cicatrizado del todo. Cada noche, el sueño se convierte en mi enemigo. Me quedo despierto en la cama, con los ojos bien abiertos, mirando el techo manchado de humedad por la lluvia. Las imágenes de mi padre vuelven una y otra vez, tan vívidas que hacen que se me encoja el corazón. Lo veo siendo engullido por las furiosas llamas rojas, gritos de auxilio resonando en mi mente aunque yo no estaba allí. Papá, susurro en la oscuridad, mientras las lágrimas ruedan por mis mejillas sin que me dé cuenta. Han pasado 4 años, tiempo suficiente para que la gente olvide el dolor. Pero para mí, solo hace que la pérdida se hunda más profundamente con el tiempo. Todavía guardo el viejo teléfono junto a mi cama, un antiguo Nokia que solía usar para responder a las llamadas de mi padre cada mañana. En los contactos, su número sigue ahí, simplemente etiquetado como papá. No soy capaz de borrarlo, aunque sé que el número ha estado desconectado durante mucho tiempo, desde que la policía confirmó que murió en el incendio. En el fondo, todavía albergo la tonta esperanza de que un día mi teléfono suene con una llamada de mi padre. Esa noche, el reloj marcó exactamente las 2 de la madrugada. Yo flotaba entre la vigilia y el sueño, mi cuerpo agotado tras un largo día enterrado en planos de diseño de motores. El viento fuera de la ventana silbaba constantemente, mezclado con el repiqueteo de la nieve al caer sobre el tejado. De repente, el teléfono vibró, el tono de llamada familiar, la sencilla melodía que mi padre había puesto una vez resonando en la habitación a oscuras. Me incorporé de un salto, mi corazón latiendo como un tambor. La pantalla se iluminó y me quedé helado al ver el nombre que se mostraba. Papá. No podía ser. Me froté los ojos, pensando que estaba soñando. O tal vez era algún fallo de la red. Pero no, el teléfono estaba vibrando de verdad, la pantalla parpadeaba claramente y podía sentir cada vibración en mi mano. Era una llamada entrante real, no una ilusión. El miedo me inundó como una ola embravecida. Mi corazón se aceleró tanto que podía oírlo resonar en mis oídos. Mi mano temblaba mientras cogía el teléfono, mi pulgar deslizándose sobre la pantalla, pero sin atreverme a pulsar, responder. Esto no puede ser real, me dije, con la voz temblorosa en un susurro. El número de mi padre no se usaba desde hacía 4 años, desde que se dio por concluido el incendio. Se encontró un cuerpo carbonizado y la policía lo identificó basándose en el reloj de plata, un regalo que le hice por su 50 cumpleaños. Estaba muerto. Todo el mundo lo decía. Entonces, ¿quién llamaba? ¿Una broma cruel? Oh, no. No me atreví a pensar más. La mezcla de confusión y horror me paralizó. Me quedé sentado mirando la pantalla, con un sudor frío perlando mi frente. La llamada continuó, tal vez 10 o 15 segundos, y luego terminó automáticamente. El tono de llamada cesó, dejando la habitación en un silencio más pesado que nunca. Jadeé en busca de aire, tratando de recuperar la compostura. Al abrir el historial de llamadas, lo vi claramente, una llamada perdida de papá. Un número real, una señal real, no falso ni un error de software. Intenté devolver la llamada de inmediato, mi dedo presionando con fuerza el botón de llamar como si intentara demostrar que solo era una ilusión. Pero la voz mecánica respondió, el número al que llama no está disponible en este momento. Mi corazón se hundió, una ola de desconcierto extendiéndose por mi cuerpo. Esto no era un sueño, ni una broma. Alguien, o algo, me había llamado desde el número de mi padre. Encendí la lámpara de la mesilla de noche, la habitación se iluminó tenuemente, y empecé a rebuscar en el cajón junto a la cama. Allí, todavía guardaba un viejo expediente sobre el incendio, recortes de periódicos, informes policiales y algunas fotos. Lo abrí, mis manos temblando mientras pasaba las páginas. Apareció la imagen del reloj de plata chamuscado,
su esfera distorsionada, pero todavía con la inscripción, Marcelo Salazar, claramente grabada. Esa era la única prueba, dijeron. Pero ahora, al mirarlo bajo la luz amarillenta, una vaga duda comenzó a agitarse en mi mente, como un débil rayo de luz atravesando la oscuridad. ¿Era ese cuerpo realmente el de mi padre? La pregunta persistió, impidiéndome cerrar los ojos por más tiempo. Me quedé sentado en la fría habitación, sosteniendo el reloj de la foto con manos temblorosas, como si me susurrara un secreto enterrado durante demasiado tiempo. El reloj marcó las 3 de la madrugada, luego las 4 de la madrugada, y entonces el amanecer comenzó a despuntar a través de las cortinas de la ventana cubierta de nieve. No pude dormir en absoluto, simplemente permanecí despierto, mi mente arremolinándose con imágenes caóticas. La llamada de anoche fue como una bomba de relojería, despertando todo lo que había intentado enterrar en lo más profundo de mi corazón. Me levanté, preparé un café negro y fuerte, intentando sacudirme la fatiga. Pero mi mano todavía temblaba al sostener la taza. Afuera, Monterrey despertaba. Los sonidos del tráfico comenzaban a resonar. Pero para mí, el mundo exterior parecía muy distante. Llegó la mañana y me arrastré a la oficina como un cadáver sin alma. Mi trabajo es diseñar coches, sentado frente a la pantalla de un ordenador, dibujando motores y líneas. Pero hoy, todo estaba borroso. Miraba fijamente el dibujo, pero mi mente estaba en otra parte. Un colega preguntó, «Mateo, ¿estás bien? Parece que no has dormido en una semana». Forcé una sonrisa y asentí. Sí, es solo que el viento sopló muy fuerte anoche. Pero sabía que no era el viento. Era esa llamada. Todos los recuerdos del incendio de hacía 4 años volvieron más claros que nunca, como una vieja película rebobinándose, tan vívido que me oprimía el corazón. No podía concentrarme. Mi mano que sostenía el ratón temblaba, y tuve que borrar y redibujar una simple línea 3 veces. El jefe me llamó a su oficina, se interesó por mí, pero yo solo negué con la cabeza y pedí la mitad del día libre. «Necesitas descansar», dijo, y yo asentí, agradecido de no tener que dar explicaciones. De camino a casa, me detuve en una cafetería familiar, me senté en un rincón escondido, observando a la gente ajetreada afuera. Pero mi cabeza seguía dando vueltas con el pasado. Recuerdo esa fatídica noche como si fuera ayer, la noche del 28 de octubre, hace 4 años. En aquel momento, estaba en mi antiguo apartamento preparándome para dormir después de un día largo y agotador. El teléfono sonó a medianoche. Mateo, la voz de mi madrastra, Elena, temblaba al otro lado. «El almacén está en llamas. Tu padre está ahí dentro». Mi corazón pareció dejar de latir. Salí corriendo de casa, conduciendo como un loco por las oscuras calles de Monterrey, el viento frío azotando mi cara a través de la ventanilla abierta de par en par. Cuando llegué, una escena horrible se desplegó ante mis ojos. El almacén principal de mi padre, Logística Salazar, estaba envuelto en feroces llamas. El fuego rojo se elevaba hacia el cielo, devorándolo todo. Continuamente se oían explosiones de los bidones de productos químicos y materiales inflamables del interior. El humo negro se elevaba en espiral, cubriendo todo el cielo nocturno. Los bomberos llegaron justo después, lanzando agua sin descanso con las mangueras. Pero el fuego se extendía con una rapidez aterradora, como un monstruo incontrolable. Me quedé allí, detrás de la barrera policial, las lágrimas corrían por mi rostro sin que me diera cuenta, murmurando, «Papá, ¿dónde estás?». Los bomberos tardaron horas en extinguir el fuego. Y cuando amaneció, todo lo que quedaba era un montón de cenizas ennegrecidas, restos de metal retorcido y un olor acre y penetrante. Excavaron entre los escombros y encontraron varios cuerpos carbonizados, tan deformados que no podían ser identificados a simple vista. Entre ellos, un cuerpo destacaba porque todavía llevaba el familiar reloj de plata en su muñeca chamuscada. Lo recuerdo claramente, ese reloj, el regalo que yo mismo elegí y grabé para el 50 cumpleaños de mi padre. Marcelo Salazar. La inscripción aún era legible, aunque el cristal de la esfera estaba destrozado y el metal ennegrecido. La policía concluyó de inmediato. La víctima era Marcelo Salazar, basándose en el reloj y los registros personales coincidentes.
Dijeron que probablemente estaba revisando el inventario hasta tarde, una costumbre de mi padre, y que un accidente eléctrico había causado el incendio. Me derrumbé allí mismo en la escena cuando escuché la noticia, mientras Elena me abrazaba sollozando. Pero en ese momento, solo sentí que el mundo se desmoronaba. Mi padre, el hombre fuerte, siempre mi pilar, se había ido así, en las llamas despiadadas. Lo que sucedió después del incidente fue aún peor. La noticia se extendió por Monterrey como una tormenta: el empresario Marcelo Salazar muere en un presunto incendio eléctrico. La prensa armó un gran revuelo, con imágenes del almacén carbonizado en las portadas. Entrevistas con empleados y vecinos. Logística Salazar, el imperio que mi padre construyó desde cero, especializado en el transporte de mercancías, de repente se sumió en el caos. Elena, la segunda esposa de mi padre, dio un paso al frente para asumir todos los derechos de gestión y los bienes de la herencia. Me dijo, con la voz llena de compasión: Mateo, eres demasiado joven, no estás preparado para cargar con esto. Déjame encargarme. En ese momento, yo tenía 24 años, recién graduado de la universidad, aprendiendo los entresijos de la empresa. Pero el dolor de perder a mi padre me dejó sin fuerzas para discutir. Ella tomó el control de todo, desde el papeleo hasta las cuentas bancarias. La compañía de mi padre recibió millones de pesos del seguro, una suma enorme, suficiente para que Elena reiniciara las operaciones en solo 6 meses. Recuerdo las primeras reuniones, ella sentada en la silla del presidente, su voz fría y decidida, completamente diferente a la fragilidad que mostró cuando lloró en la tumba de mi padre. La opinión pública la elogió como una mujer resiliente. Pero en mí, una vaga inquietud comenzó a instalarse. Mi estado mental en aquel entonces era un caos absoluto. Acepté todo como un hecho inmutable porque, ¿cómo se puede cambiar la muerte? El dolor de perder a mi padre me dejó completamente desorientado, como perdido en un bosque oscuro. Me quedaba despierto toda la noche soñando que mi padre me llamaba desde dentro de las llamas, despertando con la almohada empapada en lágrimas. Dejé la empresa, no queriendo ver los pasillos familiares por donde mi padre una vez caminó, no queriendo oír los susurros compasivos de los empleados. Me mudé para vivir solo en este pequeño apartamento, trabajando como un empleado técnico corriente, enterrándome en dibujos para olvidar. Pero en el fondo, todavía me atormentaba terriblemente por no haber podido salvar a mi padre. ¿Por qué no estuve allí esa noche? ¿Por qué no lo llamé antes? Y, sobre todo, había una sensación de que algo no encajaba, como una pieza que faltaba en el rompecabezas. El incendio ocurrió demasiado rápido, de forma demasiado inesperada y difícil de explicar. El almacén estaba diseñado con excelentes medidas de prevención de incendios, sistemas de rociadores automáticos, puertas cortafuegos, detectores de humo. Mi padre siempre se enorgullecía de eso. ¿Por qué se extendió tan rápido? Ahora, al reabrir el expediente del incendio, noto un pequeño detalle que pasé por alto, uno al que hace 4 años, en mi dolor, no presté atención. La hora en que se desató el incendio, según el informe, fue a las 11:42. Pero las cámaras de tráfico cercanas, un breve videoclip adjunto por la policía, habían grabado la matrícula de Elena saliendo de la zona del almacén a las 11:30, solo 12 minutos antes de la explosión. Mi corazón se aceleró. ¿Qué hacía Elena allí tan tarde? Me dijo que estaba en casa esperando a que mi padre volviera para una cena tardía, pero el vídeo era claro: su Mercedes plateado, la matrícula familiar pasando a toda velocidad por la intersección bajo las tenues luces de la calle. Pausé la imagen, la amplié, y era definitivamente ella. ¿Por qué no lo mencionó? ¿Y por qué se fue solo 10 minutos antes de que todo estallara? Me dejé caer en la silla, mi mente dando vueltas. Recordé que mi padre había sospechado problemas dentro de la empresa. Aproximadamente una semana antes del incendio, me llamó a su oficina, con voz pensativa. Mateo, algo no va bien aquí. Unas facturas extrañas. Pero bueno, déjame comprobarlo primero. Se rió para quitarle importancia, me dio una palmada en el hombro, pero sus ojos mostraban preocupación. En ese momento, pensé que solo era la presión del trabajo, pero ahora todo empezaba a conectar. A partir de ahí, todos los recuerdos de esa fatídica noche comenzaron a convertirse en preguntas, como piezas de un rompecabezas dispersas que gradualmente formaban una imagen aterradora. ¿Murió mi padre realmente en el incendio o alguien lo provocó? ¿Elena?
Ella fue la que más se benefició con el control de la empresa y el dinero del seguro. Sacudí la cabeza, intentando disipar el pensamiento, pero se aferraba a mí. Me levanté, caminando de un lado a otro de la habitación, con el corazón palpitante. Afuera, volvía a nevar, pero dentro de mí se estaba gestando una tormenta. Después de 2 noches sin dormir, no pude soportarlo más. Decidí que tenía que hacer algo, tenía que volver a comprobar los datos de la llamada. Abrí mi teléfono, fui al historial y copié el número entrante. Como ingeniero, estoy familiarizado con el uso de una aplicación de seguimiento técnico, un software especializado para monitorear señales de GPS y antenas de telefonía móvil, que a menudo uso en mi trabajo diseñando sistemas de vehículos autónomos. Introduje el número, combinándolo con el prefijo del historial de llamadas. La pantalla se cargó lentamente, mi corazón palpitando. Entonces apareció el resultado. La ubicación de la antena de telefonía móvil de la llamada de esa noche estaba en una zona desolada cerca de la Sierra Madre, a unos 100 kilómetros del centro de Monterrey. Era un lugar remoto con un bosque denso y una población escasa, según el mapa, solo había unas pocas cabañas antiguas y senderos de caza. Hice zoom y vi una dirección vaga, un punto cerca de la orilla de una presa, escondido entre bosques de pinos. ¿Podría ser una coincidencia? ¿O había alguien allí usando el número de mi padre para llamarme? El miedo me inundó, pero mezclado con él había una fuerte intuición, como una voz interior que me instaba: ve, Mateo. La verdad está ahí. No esperé al amanecer. De inmediato, me preparé. Rebusqué en el armario, cogiendo una chaqueta gruesa, un gorro de lana y una linterna potente. Metí el viejo teléfono en el bolsillo junto con el reloj de plata. No el real, sino la foto impresa del expediente. Aún así, lo llevaba como un talismán. El expediente del incendio fue metido en mi mochila junto con algo de agua y aperitivos. Mi coche es un Ford viejo, pero fiable. Comprobé la gasolina, limpié el parabrisas cubierto de nieve y partí a las 4 de la madrugada. En la autopista, el viento del este silbaba a través de las ventanillas. La nieve caía ligeramente. ¿Estaba aterrorizado y si me encontraba con un peligro? ¿Un extraño? O peor, una conspiración, e impulsado por una intuición que no podía ignorar. Esta era mi única oportunidad de encontrar respuestas. La radio emitía el informe meteorológico: ligera tormenta desde la sierra, advertencia de carreteras resbaladizas. La apagué, centrándome en el GPS. Era principios de invierno. El cielo estaba cubierto por una espesa niebla, como una manta gris que lo envolvía todo. Los bosques a ambos lados de la carretera estaban desnudos, con ramas austeras que se extendían como manos huesudas. El camino hacia la zona de la presa era sinuoso y aislado, casi deshabitado. Solo de vez en cuando pasaba un viejo camión en dirección contraria, sus faros deslumbrando a través de la niebla. Conduje despacio, agarrando el volante con fuerza, mi corazón latiendo con cada sacudida en el camino irregular. El GPS me sacó de la autopista hacia un sendero de tierra roja, embarrado por la nieve derretida. Destino a 8 kilómetros, anunció la voz mecánica. El ambiente se volvió más pesado, el viento de la sierra soplaba con fuerza, trayendo el olor a agua y hojas en descomposición. Imaginé a mi padre aquí, escondido, y el pensamiento hizo que se me llenaran los ojos de lágrimas. Pero entonces el miedo se apoderó de mí. ¿Y si esto era una trampa? Finalmente, el GPS lo señaló: una vieja cabaña de madera escondida entre imponentes pinos y densos juncos a lo largo de la presa. Aparqué el coche a unos 100 metros de distancia, apagué los faros y observé. La cabaña parecía del siglo pasado. Las paredes de madera estaban chamuscadas en algunos lugares, como si hubieran sido lamidas por el fuego, y un tejado podrido estaba cubierto de musgo. Todo tenía un tono ceniciento y desgastado por el tiempo, como una herida sin curar que supuraba sangre lentamente. Ni coches, ni luces, solo el viento silbando a través de las rendijas de la puerta y el sonido distante de las olas de la presa rompiendo. Mi corazón se aceleró salvajemente, mi mano temblaba mientras sostenía la linterna. Salí del coche, el frío penetrante se colaba a través de mi chaqueta, poniéndome la piel de gallina. La intuición me instaba: entra. Me acerqué, mis pasos ligeros sobre las hojas secas que crujían. La puerta de la cabaña estaba entreabierta, sin cerrar, como si me invitara.
La empujé suavemente, la puerta se abrió con un crujido y una ráfaga de aire frío me golpeó en la cara. Dentro estaba completamente oscuro, el polvo era espeso sobre el suelo de madera podrida, el aire húmedo y mohoso, haciéndome toser. Encendí la linterna, barriendo con ella el lugar. Una habitación sencilla, una vieja mesa de madera, sillas rotas y una pequeña estufa en una esquina. Pero entonces noté señales de que alguien había vivido allí recientemente. Sobre la mesa, una taza de café con restos todavía, no del todo secos, quizás de hacía unos días. En la cocina, unas pocas cajas de comida envasada, pan seco y una lata de refresco sin abrir. En el suelo, algunos periódicos locales del mes pasado, con titulares sobre el tiempo en la región. Mi corazón latió más rápido. Alguien había estado aquí y no se había ido hacía mucho. No un fantasma, sino una persona real. Entonces el haz de la linterna se dirigió a la mesa en el centro de la habitación. Un teléfono viejo, idéntico al de mi padre. La batería estaba quitada y yacía a su lado, sin tarjeta SIM. Mi mano tembló mientras lo cogía, insertaba la batería y lo encendía. La pantalla se iluminó lentamente. Sin contraseña. Fui al historial de llamadas y me quedé helado. Solo se había hecho una llamada exactamente a las 2 de la madrugada de esa noche, coincidiendo con la hora en que la recibí. Sin contactos, sin mensajes, solo un número de salida, el mío. Mi corazón pareció detenerse. Este era el teléfono que me había llamado. Alguien aquí lo había usado para contactarme, y luego lo había dejado atrás como una pista. El miedo y la esperanza se mezclaron en mí como una ola embravecida. Me dejé caer en la silla, jadeando. Todo aquí evocaba a mi padre, el olor a madera vieja, como el almacén de Salazar, los periódicos que solía leer. Pero no había rastros claros ni ropa, ni papeles personales, solo piezas de evidencia aparentemente dejadas intencionadamente para guiarme. Empecé a creer que mi padre había estado aquí, viviendo en reclusión, y quería que lo descubriera. Pero, ¿por qué? ¿Y dónde estaba ahora? Barrí con la linterna por todas partes, rebuscando en los cajones del escritorio con una débil esperanza. Y entonces, en el cajón inferior, descubrí un pequeño trozo de papel doblado, sus bordes chamuscados como si provinieran de un viejo incendio. Lo abrí, con las manos temblorosas. Una caligrafía familiar, ligeramente temblorosa, idéntica a la de mi padre. Una línea corta, casi como una contraseña o un código, KM4 y 127. ¿KM? ¿Podría ser la abreviatura de qué? ¿4 y? 4 años. ¿127? ¿Un número de habitación o algún código? Aún no entendía el significado, pero la intuición me decía que estaba relacionado con el incendio o la empresa Salazar. Le hice una foto al papel, me lo metí en el bolsillo, con el corazón palpitante. Esto era una señal. Estaba seguro de que mi padre, si era él, me estaba guiando más allá. Cuando salí de la cabaña, el cielo de repente derramó una lluvia helada, gotas pesadas golpeando el tejado de madera podrida como un tamborileo. Corrí hacia el coche, empapado. Pero en mi corazón, se estaba formando una creencia. Alguien. Quizás mi propio padre. Está dejando señales en las cenizas del pasado, guiándome hacia la verdad. Conduje de vuelta a Monterrey bajo la lluvia y el viento, mi mente caótica, pero más decidido que nunca. Esa cadena de caracteres sería la siguiente clave, y no me detendría. El viaje de vuelta a casa se hizo interminable, la lluvia azotaba el parabrisas como látigos de cuero, nublando mi visión. Agarré el volante con fuerza, mis nudillos blancos por la fría intención. La lluvia repiqueteaba en el techo del coche, mezclándose con la estática de la radio que emitía el informe meteorológico, pero no oía nada. Mi mente daba vueltas con ese trozo de papel chamuscado. KM en 4 y 127. ¿Qué podría significar KM? ¿Las iniciales de alguien? 4 y 4 años. Exactamente el tiempo desde el incendio. 127, un número de habitación, un código de cerradura o una dirección. La intuición me decía que esto no era una coincidencia. Estaba conectado con mi padre, con logística Salazar. Conduje por autopistas resbaladizas, los faros de los coches que venían de frente me sobresaltaron varias veces. Llegué a Monterrey a última hora de la tarde.
La ciudad ya estaba iluminada, pero la lluvia no había cesado, convirtiendo las calles en ríos de barro. Aparqué frente al apartamento y entré corriendo, mi chaqueta goteando agua. La diminuta habitación ahora parecía un campo de batalla. Los expedientes del incendio esparcidos sobre la mesa, la pantalla del ordenador brillando y ese papel colocado de forma prominente a su lado. Me quité la chaqueta mojada y preparé una taza de café humeante, intentando calmarme. Durante los últimos 4 años, había dejado logísticas al azar, pero todavía tenía acceso al antiguo sistema de datos. Una cuenta de ingeniero que Elena nunca había borrado, quizás pensando que yo era inofensivo. Abrí mi portátil, me conecté a través de una VPN para evitar ser detectado, con el corazón palpitante. El sistema era lento, pero finalmente, accedí al antiguo repositorio de datos, listas de almacenes, códigos de inventario, historial de envíos. Escribí, KM4 y 127, en la barra de búsqueda, mis dedos temblaban al pulsar Enter. La pantalla se cargó durante unos segundos, y luego apareció el resultado. Coincidía con el código de una bodega abandonada en las afueras de Monterrey, una antigua instalación que la empresa usó una vez para almacenamiento de excedentes. Bodega 127, sector KM, abreviatura de carretera a Monclova. El corazón me dio un vuelco. Esta bodega había estado abandonada durante años, no muy lejos de la principal. ¿Por qué mi padre, si era él, había dejado este código? ¿Una invitación o una trampa? No podía esperar. A pesar de la oscuridad y la lluvia incesante, decidí ir de inmediato. Metí en mi mochila una linterna, el teléfono y los expedientes, y conduje por las calles oscuras hacia los suburbios. Las carreteras estaban desiertas, solo las tenues luces de la calle iluminaban los charcos. La bodega abandonada se encontraba en una vieja zona industrial, rodeada por una valla de hierro oxidado cubierta de maleza. Aparqué a cierta distancia, apagué los faros y observé. Ni coches, ni luces, solo la lluvia repiqueteando en el techo de chapa ondulada. Mi corazón latía con fuerza, el miedo mezclado con la emoción. ¿Qué estoy haciendo?, me pregunté, pero mis pies siguieron avanzando. Corté la valla con unos pequeños alicates del maletero, una vieja herramienta de ingeniería, y me deslicé dentro. Dentro de la bodega estaba completamente oscuro, el aire húmedo y mohoso, el olor a polvo y óxido golpeándome la nariz. Encendí la linterna, barriendo el lugar, estanterías vacías, cajas de cartón podridas y suelos de hormigón agrietados. Pero entonces noté señales de actividad reciente. En una esquina, una cama improvisada de lona y cajas de madera junto a un calentador casero, todavía caliente con cenizas. Alguien había encendido un fuego no hacía mucho. Sobre una mesa de madera improvisada, algunas latas de comida, botellas de agua y un periódico viejo. Mi corazón latió más rápido. No estaba completamente abandonada. Alguien vivía aquí, escondido. Me adentré más, la linterna cortando la oscuridad, cuando de repente un pequeño sonido resonó. Pasos cojeantes en el suelo. Me di la vuelta bruscamente, el corazón se me paró. De entre las sombras, una figura emergió lentamente. Un andar cojo, como si estuviera herido en una pierna, los hombros inclinados hacia un lado. Y cuando el haz de la linterna iluminó su rostro, me quedé helado. Esos ojos. Los familiares ojos azules, ahora surcados por profundas líneas de tiempo y agotamiento. Marcelo Salazar. Mi padre, a quien creía muerto desde hacía 4 años. Estaba más delgado, su pelo blanco como la nieve, su barba descuidada, pero era él, sin duda. Papá, susurré, con la voz quebrada, la linterna cayendo y rodando por el suelo. Nos quedamos allí, a pocos metros de distancia, en la oscura bodega, con solo el sonido de la lluvia en el techo de hojalata. Mi padre me miró, sus ojos brillando de lágrimas, luego dio un paso adelante y me abrazó con fuerza. Padre e hijo reunidos en un estado indescriptible, una felicidad desbordante como la de recuperar una parte perdida del alma, mezclada con un dolor profundo por los años de separación y el duelo acumulado. Lo abracé, las lágrimas corrían por mi rostro, mi cuerpo temblaba. Papá, ¿estás vivo?, repetí, con la voz rota. Él me palmeó la espalda, su voz ronca. Mateo, hijo mío. Lo siento. Nos sentamos en el suelo, apoyados en una vieja estantería, la lluvia seguía repiqueteando como un tambor fatídico.
Esa felicidad era frágil, teñida de dolor. Durante 4 años había vivido en la agonía de haberlo perdido, y ahora estaba aquí, vivo y respirando. Pero, ¿por qué? Las preguntas surgían, pero en ese momento, solo quería abrazarlo para siempre. Mi padre comenzó a hablar, con voz lenta, los ojos fijos en la oscuridad. Relató esa noche fatídica, el 28 de octubre, hace 4 años. Estaba en la bodega principal revisando documentos técnicos, un envío de productos químicos extraños que sospechaba que tenían problemas. Estaba hablando con Ricardo Hernández, el leal gerente de la bodega desde el principio. Ricardo admiró su reloj de plata y pidió probárselo. Solo un momento, jefe, dijo Ricardo con una risa. Tan pronto como se lo puso, oyeron una explosión desde una esquina de la bodega. Una explosión masiva, y luego las llamas se extendieron con una rapidez aterradora, engulléndolo todo. El humo negro se elevó. Las temperaturas se dispararon. Ricardo lo empujó hacia la salida de emergencia. «Corre, jefe. Yo los detendré». Intentó tirar de Ricardo, pero el fuego los separó. Ricardo se sacrificó para salvarlo, bloqueando la puerta con su cuerpo, permitiendo que mi padre escapara por un túnel subterráneo que poca gente conocía. Corrió afuera, herido en la pierna, y se escondió en el bosque cercano, viendo llegar a los bomberos. Escuché, con el corazón desgarrado. Así que el cuerpo. ¿Era de Ricardo?, pregunté, con la voz temblorosa. Mi padre asintió, con los ojos enrojecidos. Durante los últimos 4 años, había vivido escondido, moviéndose de cabaña en cabaña, esperando una oportunidad para regresar. Sabía que el incendio de la bodega no fue un accidente fortuito, sino que fue provocado deliberadamente, con productos químicos inflamables mal colocados, y sospechaba un sabotaje interno. Mi padre escuchó las noticias anunciar su muerte. Confundieron el cuerpo de Ricardo con el suyo por el reloj. Aprovechó la oportunidad, dejando que todos creyeran que estaba muerto mientras investigaba en secreto. Usó viejos contactos, supervisó las finanzas de la empresa y recopiló información. No podía revelarme de inmediato, Mateo. Me habrían matado de verdad, dijo, con la voz llena de dolor. Me quedé atónito. La fe, el dolor y la ira se mezclaron en una tormenta. La creencia de que estaba vivo era ahora una realidad, pero el dolor de los últimos 4 años se reabrió, y la rabia surgió hacia quienquiera que hubiera causado todo esto. Papá, ¿por qué te rebelas ahora? ¿Y por qué desapareciste de la cabaña de madera?, pregunté, alzando la voz, las lágrimas fluyendo. Mi padre me miró, agarrando mi mano con fuerza. Explicó que lo estaban persiguiendo, que casi lo descubrieron varias veces, con extraños siguiendo la cabaña. Tuvo que seguir moviéndose, desde la presa hasta bodegas abandonadas como esta. Te llamé desde la cabaña, pero no me atreví a hablar, temiendo que me estuvieran vigilando. Dejé el código para que me encontraras aquí. Metió la mano en el bolsillo y me entregó una diminuta memoria USB, su voz bajando de tono. La verdad aún no está del todo clara, pero es hora de buscar justicia. Tomé la memoria USB, con las manos temblorosas. ¿Qué había dentro? ¿Pruebas sobre Elena? ¿Sobre el incendio? Nos quedamos sentados, la lluvia seguía cayendo, y sentí el peso de la verdad. Mi padre estaba vivo, pero el viaje acababa de comenzar. La ira hacia Elena creció. ¿Lo sabía, o fue ella? Lo abracé más fuerte, la felicidad mezclada con el miedo. Teníamos que actuar, pero por ahora, esto era suficiente. Nos quedamos así un largo rato, sin decir nada, solo escuchando la lluvia y los latidos frenéticos de nuestros corazones. Mi padre me acarició el pelo como solía hacer cuando era pequeño, su voz suave. Mateo, tenemos que tener cuidado. Todavía me están buscando. Asentí, me sequé las lágrimas y decidí actuar de inmediato. No podía dejarlo aquí más tiempo. Esta bodega estaba demasiado expuesta, demasiado cerca de la ciudad. Pensé en el apartamento de un viejo amigo en las afueras de Monterrey, un lugar apartado que una vez subarrendé al cambiar de trabajo. Estaba de viaje de negocios largo y yo todavía tenía la llave de repuesto. Papá, te llevaré a un lugar seguro, susurré, ayudándolo a levantarse. Su pierna todavía cojeaba por la vieja herida del incendio, lo que me dolía el corazón.
Salimos de la bodega bajo la lluvia torrencial. Lo apoyé hasta el coche, sosteniendo un paraguas sobre él. Durante el trayecto, la lluvia azotaba el parabrisas, las luces de la calle se reflejaban débilmente en los charcos, y conduje despacio para evitar miradas indiscretas. Papá se sentó a mi lado, mirando por la ventanilla, relatando en fragmentos sus años escondido. Comidas escasas, movimiento constante, siempre en guardia. Escuché, mi corazón lleno de tristeza, culpándome por no haber sospechado antes. El apartamento estaba en una tranquila zona residencial a unos 30 kilómetros del centro de Monterrey, protegido por árboles y sin cámaras de seguridad. Aparqué en el garaje trasero y ayudé a papá a entrar por la puerta de atrás. El interior era sencillo pero acogedor, una pequeña cocina, un viejo sofá y un dormitorio con gruesas cortinas. Revisé la nevera, aún quedaba algo de comida y luego le preparé un té caliente. Aquí estás a salvo, papá. Nadie lo sabe. Traeré comida y medicinas con regularidad. Él asintió, hundiéndose en el sofá, el agotamiento grabado profundamente en su rostro. Gracias, Mateo, pero no vengas muy a menudo. Podrían estar vigilando. Nos abrazamos de nuevo antes de que me fuera, y en ese abrazo, sentí claramente su fragilidad y el miedo que no expresaba. Para cuando llegué a casa, el reloj se acercaba a la medianoche. La lluvia acababa de cesar, pero el frío todavía se filtraba por todas partes. Cerré la puerta con llave, corrí las cortinas y me senté en mi escritorio. La memoria USB yacía allí, diminuta, pero pareciendo contener algo que podría cambiarlo todo. Mi corazón palpitaba mientras la conectaba al ordenador. La pantalla se iluminó y abrí la carpeta. Dentro había docenas de archivos, correos electrónicos copiados, extractos bancarios, grabaciones de audio y fotos de documentos. Hice clic en el primer archivo, una cadena de correos electrónicos entre Elena y una dirección desconocida, probablemente un extraño. El contenido me dejó helado. Discutía la resolución del problema Marcelo, con detalles sobre productos químicos inflamables colocados en la bodega. Otro correo electrónico, contrata a un profesional. Asegúrate de que no haya rastro. Gran incendio. Sin supervivientes. Se me encogió el corazón. El horrible crimen de mi madrastra y su hijo, Alex, era el autor intelectual. Habían contratado a alguien para incendiar la bodega y matar a Marcelo, apoderarse de la empresa y cobrar el seguro. Alex estaba involucrado, enviando un correo electrónico de confirmación: mamá, el plan es sólido. El reloj será la prueba perfecta. El reloj, mi regalo, fue utilizado para encubrirlo. Temblando, abrí un archivo de audio. La voz fría de Elena hablando con alguien: tiene que morir. La empresa es mía. Luego, archivos más recientes. Cuando se enteró de que mi padre estaba vivo, quizás a través de rumores o vigilancia, continuó contratando gente para darle caza. Fotos de contratos con sicarios. Direcciones de cabañas en las que papá se había alojado. Sabía que estaba vivo y no se detendría. La rabia me invadió como el fuego, mi mano apretando el ratón. Durante 4 años, yo había vivido en la miseria mientras ella vivía lujosamente con lo que mi padre había construido. Me levanté, caminando de un lado a otro de la habitación, enfadado, las lágrimas corriendo por mi rostro. Como pudo, susurré, golpeando la pared hasta que mis nudillos sangraron. A la mañana siguiente, no fui a la oficina. Llamé para decir que estaba enfermo. Mi mente daba vueltas con las pruebas, pero sabía que no podía actuar solo. Necesitaba un experto. Pensé en Javier, mi amigo de la universidad, ahora abogado en un pequeño bufete en el centro de Monterrey. Habíamos sido cercanos, y se especializaba en derecho penal. Lo llamé, tratando de mantener la voz firme. Javier, necesito verte urgentemente. Es algo gordo. Aceptó reunirse en nuestra cafetería habitual, un lugar concurrido para evitar llamar la atención. En el camino, no dejé de mirar por el espejo retrovisor, temiendo que me siguieran. El café era cálido, el aroma a café llenaba el aire, pero mi corazón permanecía helado. Javier estaba esperando, alto y con gafas, sonriendo cálidamente. Mateo, pareces un fantasma. ¿Qué pasa? Le conté todo, desde la llamada de medianoche hasta el reencuentro con papá,
y luego le entregué la memoria USB. Javier escuchó, su rostro se volvió serio, y luego abrió su portátil para revisar los archivos. Sus ojos se abrieron de par en par. Dios mío, Mateo. Esto es una prueba irrefutable. Correos electrónicos, grabaciones, pruebas de intento de asesinato, incendio provocado, fraude al seguro. Pero entonces sacudió la cabeza, su voz baja. La evidencia es fuerte, pero no suficiente para acusar definitivamente a tu madrastra. Los correos electrónicos de direcciones anónimas podrían ser desestimados como falsificaciones. Las grabaciones tienen claramente su voz, pero necesitan autenticación técnica. Y el vínculo con Alex, su hijo, es débil, solo unos pocos correos electrónicos indirectos. Para procesar por asesinato, apropiación de bienes y falsificación de testamento, necesitamos pruebas más directas. El testimonio de un testigo o una prueba financiera innegable. Me desplomé en la silla, la decepción me invadió. ¿Y ahora qué, Javier? Mi padre está escondido, su vida pende de un hilo. Javier me dio una palmada en el hombro. Necesitamos reunir más. Quizás indagar en fuentes internas o rastrear las finanzas. Pero ten cuidado, Mateo. Esto es un crimen grave. Tu madrastra y tu hermanastro son muy peligrosos. Necesitábamos discutir más. Javier prometió ayudar pro bono, y salí del café con un atisbo de esperanza, pero con el corazón lleno de preocupación. De vuelta en casa de papá, le llevé comida y medicinas. Estaba leyendo un periódico viejo, con un aspecto ligeramente mejor. Le conté todo sobre la memoria USB y la reunión con Javier, mi voz temblaba. Papá escuchó, sus ojos se oscurecieron. Sospechaba de Elena desde hace mucho tiempo, pero nunca pensé que llegaría tan lejos. Alex. El chico está siendo manipulado por ella. Nos sentamos en la pequeña mesa de la cocina, la lluvia caía de nuevo fuera de la ventana, planeando cómo recoger y completar las pruebas. Necesitamos lo suficiente para procesar a Elena y Alex por asesinato, apropiación de bienes y falsificación del testamento, dije, con voz decidida. Papá asintió. ¿El testamento? Lo alteró para dejarte fuera. Tengo el original escondido en alguna parte. Trazamos un plan detallado, rastrear las finanzas a través de antiguos contactos bancarios, encontrar testigos como antiguos sicarios. Pero la clave era la información directa. Alex, dijo papá, sus ojos se iluminaron. No es del todo malo. Está bajo el pulgar de su madre. Si te acercas a él, actúa con amabilidad. Podría soltarlo todo. El plan era extraer información a través de Alex, el hijo de Elena de un matrimonio anterior. Alex tenía ahora 26 años, vicepresidente de logística Salazar, un tipo alto y ambicioso, pero recordé que le faltaba carácter. Habíamos jugado juntos de niños, aunque nunca fuimos cercanos. Organizaré una reunión con mi hermanastro, fingiré que quiero volver a la empresa y luego le preguntaré sutilmente sobre el incendio, dije. Papá asintió. Ten cuidado, Mateo. No reveles nada y recuerda, la justicia no es venganza. Necesitamos la verdad. Nos abrazamos. Me fui con el plan en la cabeza. En el camino a casa, la lluvia cesó, pero la tormenta en mi corazón todavía rugía. Alex, la clave final. Pero si lo sabía, ¿traicionaría a su madre o se volvería contra nosotros? La tensión aumentó. Conduje más rápido, listo para el siguiente paso. El camino hacia la justicia se acercaba, pero también el peligro. Llegué a casa, me quedé despierto, ensayando el plan. Mañana por la mañana, llamaría a Alex, fingiendo que quería quedar para recordar viejos tiempos. Mi corazón palpitaba, el miedo mezclado con la resolución. Las pruebas aún no eran suficientes, pero haríamos que lo fueran. Elena pagaría, y mi padre volvería de verdad. Esa noche se extendió interminablemente, como una pesadilla sin fin. Me quedé en la cama, con los ojos bien abiertos, mirando el techo moteado, mi mente arremolinándose con imágenes caóticas, la memoria USB con sus fríos correos electrónicos, la voz de Elena en la grabación y el rostro de mi padre demacrado, cansado, pero lleno de resolución. Imaginé la reunión con Alex. No éramos muy cercanos. Era el hijo de Elena de su matrimonio anterior.
Empecé a preocuparme. ¿Y si se niega? O peor, ¿se lo cuenta a Elena? El pensamiento hizo que se me encogiera el corazón, pero no había otra opción. Javier dijo que necesitábamos un testimonio directo, y Alex era la clave. El amanecer se coló por las cortinas, trayendo la débil luz del sol de invierno de Monterrey. Me senté, con las manos temblorosas mientras cogía el teléfono y respiraba hondo. Esa mañana, llamé a Alex desde una SIM de prepago que había comprado en una tienda para evitar el rastreo. Su voz llegó, educada pero cautelosa. Hola, ¿quién es? Tragué saliva, intentando sonar tranquilo. Alex, soy Mateo. Mateo Salazar. Unos segundos de silencio, y luego suspiró. Mateo. Vaya, ha pasado un tiempo. ¿Por qué llamas desde un número extraño? Forcé una risa, fingiendo amabilidad. Oh, mi viejo teléfono se rompió. Estoy usando uno temporal. Escucha, quiero que nos veamos para recordar a papá, la empresa. Estoy pensando en volver a Logística Salazar, pero necesito tu consejo. Más silencio, luego aceptó, su voz ligeramente vacilante. Sí, claro. Esta tarde en el viejo café de la calle Morelos. A las 3 acepté. Colgué, mi corazón latiendo como un tambor. El plan había comenzado. Le envié un mensaje a papá a través de la aplicación encriptada que usábamos, me reúno con Alex esta tarde. Quédate donde estás, papá. Él respondió brevemente, ten cuidado, hijo. De camino al café, no dejaba de mirar por el espejo retrovisor, temiendo que me siguieran. Monterrey esa tarde estaba gris, el viento del este silbaba por las calles, las hojas secas se arremolinaban bajo mis pies. El café familiar, donde papá solía llevarnos a desayunar hace años, ahora estaba abarrotado de oficinistas. Elegí una mesa en un rincón apartado, pedí un café negro fuerte y esperé. Mi corazón se aceleró, mis manos agarraban la taza hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Alex llegó puntual, vestido con un traje impecable, una sonrisa educada en sus labios. Me dio un ligero abrazo y se sentó. Mateo, te ves diferente. 4 años, ¿eh? Asentí, tratando de mantener la calma. Sí, la vida. ¿Y tú, vicepresidente? Suena impresionante. Charlamos un poco sobre la empresa, la economía de Monterrey. Pero sentí tensión en él. Sus ojos evitaban los míos, sus dedos retorcían la cucharilla del café. Entonces me dirigí al tema principal, bajando la voz. Alex, te llamé porque. Por el accidente de papá. Estos 4 años me han atormentado. ¿Ese incendio? ¿Qué crees? ¿Fue realmente un accidente? Alex se quedó helado, su rostro palideció, sus ojos se volvieron hacia la ventana donde comenzaba a lloviznar. ¿Accidente? Sí, eso es lo que dijeron las noticias. Pero su voz temblaba, y vi claramente el conflicto en sus ojos. Presioné suavemente. Encontré algunas cosas extrañas. Facturas de productos químicos. Y Elena estaba en la bodega antes del incendio. Alex me miró fijamente, con el rostro ceniciento. ¿Tú? ¿Qué sabes? Mencioné brevemente la llamada, la cabaña, pero oculté que papá estaba vivo. Alex se quedó en silencio, y de repente inclinó la cabeza, su voz ahogada. Mateo, estos 4 años he estado viviendo en un infierno, destrozado por dentro. Ni una noche en paz. Confesó, su voz temblaba, las lágrimas rodaban por su rostro. Alex admitió los crímenes de Elena. Lo había planeado hacía mucho tiempo, por codicia y celos hacia papá. Mi madre. Contrató a alguien para colocar los productos químicos, causó la explosión. Quería la empresa, el dinero del seguro. Yo lo sabía, pero me obligó a participar. Envié el correo de confirmación, pero Mateo, yo no quería esto. Dijo que solo era un susto, nunca esperó la muerte. Me quedé helado, la rabia creciendo, pero la contuve. ¿Y el testamento? Lo falsificó, ¿verdad? Alex asintió. Sí, lo alteró para dejarte fuera. Tengo el original escondido en casa. El aire del café de repente se volvió pesado.
El ruido del molinillo de café resonó como una explosión en mi cabeza. Alex sollozó, sus hombros temblaban. Lo lamento, Mateo. Estos 4 años, he visto el fantasma de papá en todas partes, como una maldición. En ese momento, la puerta del café se abrió. Una figura entró desde la lluvia. Me sobresalté. Era papá, envuelto en un abrigo grueso, con un sombrero calado sobre el rostro. Me había seguido hasta aquí a pesar de mi advertencia. Papá se acercó a la mesa, su voz firme. Alex. Alex levantó la cabeza de un tirón, su rostro pálido como la muerte, los ojos abiertos de horror. Papá. ¿Tío Marcelo? Se levantó bruscamente, la silla resonó, atrayendo las miradas de las mesas cercanas. Papá se sentó, agarrando el hombro de Alex con firmeza. Sí, estoy vivo. Alex se desplomó de nuevo en su asiento, aturdido, tartamudeando, imposible. ¿Moriste? ¿El incendio? Papá relató brevemente esa noche, el sacrificio de Ricardo y cómo escapó. Luego miró a Alex directamente a los ojos. Estos 4 años he estado escondido, viviendo con miedo porque Elena sabe que estoy vivo. Contrató gente para cazarme, de cabaña en cabaña. He estado huyendo como una presa, Alex. Alex se quedó allí, con el rostro blanco como la tiza, la mano sobre la boca. Estaba completamente conmocionado, nunca imaginó que su propia madre pudiera ser tan aterradora y estar cegada por la ambición. Mamá. ¿Realmente hizo eso? ¿Contrató gente para matarte? Papá asintió, su voz dolida. Sí. Se enteró de que estaba vivo a través de sus sicarios y no se detendría. Vivía aterrorizado, pero ahora quiero justicia. Alex sollozó incontrolablemente, sus hombros temblaban. Papá, no lo sabía. Mamá, ella me obligó. Lo lamento mucho. La atmósfera era sofocantemente tensa. Miré a mi alrededor, temiendo que alguien nos reconociera. Alex se secó las lágrimas, su voz resuelta. Testificaré en el juicio. Lo contaré todo, por la justicia. No puedo seguir viviendo así. Nos quedamos sentados, 3 hombres con pasados superpuestos, la lluvia repiqueteando en la ventana como un tambor fatídico. Papá palmeó el hombro de Alex. Gracias, hijo. Esto no es venganza. Es la verdad. Alex asintió, con los ojos rojos. Me prepararé. Pero mamá me matará si se entera. Le aseguré. Te protegeremos. Javier, el abogado, ayudará. Rápidamente planeamos, Alex reuniría más pruebas de casa y nos encontraríamos con Javier para finalizar el caso. Al salir del café, la lluvia había cesado, pero el aire seguía pesado. Llevé a papá de vuelta a su escondite, mi corazón lleno de esperanza. Alex prometió llamar esta noche. De camino a casa, mi corazón todavía se aceleraba, pero ahora las pruebas eran suficientes. Elena se enfrentaría a la justicia, y mi familia, aunque rota, encontraría la paz. De vuelta en casa, me acosté, agotado pero eufórico. La reunión había tenido un éxito inesperado. Alex, de cómplice a testigo. Pero el peligro aún acechaba. Elena podría sospechar. Le envié un mensaje a Javier, tengo el testimonio de Alex. ¿Hemos ganado? Él respondió, bien. Nos vemos mañana. Esa noche, dormí mejor, soñando con el regreso de papá, con el renacimiento de la empresa. Pero en el fondo, sabía que la tormenta no había terminado. A la mañana siguiente, me desperté temprano, mi cuerpo dolorido, pero mi mente inusualmente aguda. La débil luz del sol de invierno se filtraba a través de las cortinas, iluminando el escritorio desordenado con archivos y la memoria USB. Preparé café, me senté y revisé el testimonio de Alex de anoche. Había prometido proporcionar el testamento original y confesar su papel coaccionado, pero aún involucrado. Testificaré, Mateo. Para enmendarme, había dicho, con la voz ahogada. Le creí, pero la inquietud persistía. Elena. Era astuta. Si sospechaba el cambio de opinión de Alex, actuaría. Llamé a papá, susurrando al teléfono. Papá, Alex ha aceptado. Pero tenemos que movernos rápido.
Papá suspiró al otro lado. Bien, hijo, pero ten cuidado. Es peligrosa. Acordamos reunirnos con Javier esa tarde para recopilar las pruebas. La reunión en la oficina de Javier fue tensa. Javier, con sus gruesas gafas y su traje impecable, extendió los archivos sobre la mesa, sus ojos se iluminaron cuando se enteró de lo de Alex. Testimonio directo de su propio hijo. Esto es una bomba de relojería, Mateo. Revisamos la memoria USB, correos electrónicos, grabaciones, transferencias bancarias a sicarios. Alex llegó tarde, con el rostro pálido, llevando el testamento original papel amarillento con la firma clara de papá, demostrando que Elena lo había alterado para excluirme. Mamá lo guardaba en la caja fuerte. Lo cogí mientras estaba en una reunión, susurró Alex, con las manos temblorosas. Javier garabateó furiosamente, luego asintió. Es suficiente. Lo llevamos a la policía. El testimonio de Alex más este testamento hará que actúen de inmediato. Mi corazón palpitaba, la emoción mezclada con el miedo. Este era el punto de inflexión, pero también el momento más peligroso. Firmamos papeles y Javier prometió contactar al jefe de policía, un viejo amigo suyo. Apenas 2 días después, todo explotó. Basándose en el testimonio de Alex y las pruebas de la memoria USB, la policía emitió una orden de arresto contra Elena por sospecha de incendio provocado y fraude al seguro. Recibí la noticia de Javier temprano esa mañana. Mi corazón casi se detuvo. Se dirigen a la sede de logística Salazar ahora mismo, dijo Javier por teléfono, su voz emocionada. Salí corriendo de casa, conduciendo como un maníaco hacia la antigua empresa donde una vez trabajé, donde papá había sido el jefe. En el camino, la radio local informaba, la policía registra logística Salazar, presunto vínculo con un incendio de hace 4 años. Mi corazón retumbaba, un sudor frío me recorría. Cuando llegué, el caos se desató. Coches de policía con luces intermitentes rodeaban el rascacielos de cristal. Los empleados se congregaban afuera, sus rostros presas del pánico. Los medios de comunicación ya estaban allí, las cámaras parpadeaban, los reporteros se empujaban con los micrófonos. Elena fue arrestada justo en la sede de logística Salazar, frente a los empleados y la prensa. Me quedé entre la multitud, con el corazón acelerado, presenciando la escena. Estaba en una reunión de la Junta, su voz estridente resonaba a través de las puertas de cristal. Hoy firmamos el nuevo contrato. Entonces las puertas se abrieron de golpe. La policía irrumpió, liderada por un inspector alto con la orden. Elena, está usted bajo arresto por presunto incendio provocado, asesinato y fraude al seguro. Se quedó helada por unos segundos, su rostro ceniciento, y luego estalló en furia. Gritó, forcejeando mientras las esposas hacían clic. ¿Están locos? Soy inocente. Esto es una trampa. ¿Quién está detrás de esto? ¿Alex? ¿Ese traidor? Su voz era penetrante, llena de rabia, su pelo despeinado, sus ojos llameantes. Los empleados susurraban, algunos lloraban. Los medios filmaban sin descanso. Las imágenes de ella, esposada y furiosa, se extendieron por los medios de Monterrey en horas. Portadas, vídeos virales en las redes sociales, la empresaria Elena arrestada, sospechosa de provocar un incendio para matar a su marido. Me quedé allí, mi corazón se retorcía, a la vez satisfecho y dolido. Había sido mi madrastra, abrazándome, sollozando en el funeral de papá. ¿Y ahora? Un monstruo. Los investigadores reabrieron inmediatamente el caso del incendio de hace 4 años. Recogieron pruebas técnicas, registros financieros y el ADN de la víctima a una velocidad vertiginosa. Me llamaron a la comisaría para testificar, sentado en una fría sala de interrogatorios, relatando la llamada de medianoche, la cabaña y la memoria USB. Papá permaneció escondido, pero Javier aseguró su seguridad. Los expertos excavaron entre las viejas cenizas, analizaron los productos químicos residuales y examinaron las cuentas bancarias de Elena. Encontraron grandes transferencias a sicarios, los hombres extraños que papá había mencionado. Luego, los resultados de ADN llegaron como una bomba. La víctima del incendio no era Marcelo Salazar, sino el gerente de la bodega, Ricardo Hernández. Ese cuerpo carbonizado era Ricardo,
¿Quién se había sacrificado para salvar a papá? La noticia se extendió, conmocionando a todo Monterrey. La víctima del incendio de Salazar no era el propietario, error mortal. Los medios se volvieron locos, entrevistando a la familia de Ricardo. La opinión pública se volvió bruscamente en contra de Elena. Las pruebas financieras y las grabaciones mostraban claramente que Elena provocó el incendio para matar a su marido, cobrar el seguro y hacerse con el control de la empresa. Facturas de productos químicos inflamables bajo nombres falsos. Correos electrónicos planeando con sicarios. Y su voz grabada, debe desaparecer para siempre. Todo coincidía con el testimonio de Alex. Fue detenida sin fianza debido a la gravedad de los cargos. Me encontré con Alex en la comisaría. Parecía demacrado pero resuelto. Hiciste lo correcto, Mateo. Aunque ella es mi madre. Nos abrazamos, dos hombres, una vez hermanastros, ahora en el mismo bando. Papá llamaba a diario, su voz cansada pero esperanzada. Ya casi termina, hijo. El juicio comenzó en Monterrey 3 meses después, en medio de una fría primavera. La sala del Tribunal de Nuevo León estaba abarrotada. Reporteros, antiguos empleados de Salazar, público curioso. Me senté en la primera fila, con el corazón palpitante, las manos apretadas. Elena se sentó en el banquillo de los acusados, más demacrada, su pelo prematuramente canoso, sus ojos llenos de odio hacia mí y Alex. El juicio comenzó con el testimonio del inspector, pero el clímax llegó cuando el fiscal llamó a un testigo sorpresa. Llamamos al estrado al señor Marcelo Salazar. Las puertas se abrieron. Papá entró, cojeando, su pelo blanco como la nieve, pero sus ojos agudos. La sala estalló en conmoción, los susurros aumentaron. «¡El muerto ha vuelto!». Los reporteros dispararon sus cámaras. Elena gritó, «¡Imposible! ¡Está muerto!». Papá subió al estrado, su voz tranquila, relatando la noche del incendio, el sacrificio de Ricardo y sus 4 años escondido. La galería bullía. El juez golpeó el mazo pidiendo orden. Alex y yo testificamos a continuación. Subí al estrado, con las manos temblorosas, describiendo la llamada de medianoche, la cabaña y la memoria USB. Ella, mi madrastra, lo organizó todo por codicia. Alex le siguió, con la voz ahogada. Mi madre me obligó a participar. Lo lamento. Este es el testamento original. Los fiscales presentaron pruebas, correos electrónicos, grabaciones, ADN. Elena perdió el control en el tribunal, gritando negaciones. Mentiras. Me están incriminando. Alex, traicionaste a tu madre. Golpeó la mesa, las lágrimas corrían, pero las pruebas eran abrumadoras. El juicio terminó después de 5 días, el jurado deliberó brevemente. Se anunció el veredicto. Elena fue condenada a cadena perpetua sin libertad condicional durante los primeros 25 años por incendio provocado, asesinato y fraude financiero. Se derrumbó al oírlo. No. Soy inocente. La policía se la llevó. Esas imágenes se difundieron de nuevo en los medios. Alex recibió una sentencia reducida, 3 años de libertad condicional por su confesión completa y cooperación. Me miró, con los ojos rojos. Gracias, Mateo. Me enmendaré. Papá y yo salimos del juzgado en silencio, sabiendo que se había hecho justicia, pero a costa del colapso total de una familia. Salimos, el viento de primavera soplaba, pero nuestros corazones estaban pesados. Papá me dio una palmada en el hombro. Se acabó, hijo. Pero yo sabía que las heridas seguían siendo profundas y en carne viva. Los días posteriores al juicio vieron a Monterrey explotar con noticias sobre nosotros. Marcelo Salazar está vivo. Ese titular se extendió por periódicos, redes sociales y televisión. Los reporteros se agolpaban a las puertas del juzgado, las cámaras parpadeaban salvajemente mientras salíamos, gritando, «Señor Salazar, ¿cómo sobrevivió?». Fue una conspiración. Papá solo inclinó la cabeza, agarrando mi mano con fuerza, y nos abrimos paso entre la multitud sin decir palabra. La noticia lo convirtió en el centro de atención de los medios. El hombre que regresó de las cenizas, lo llamaban,
con análisis interminables del incendio, de Elena y de la destrozada familia Salazar. Mi teléfono no paraba de sonar, desde viejos amigos hasta reporteros ávidos de primicias, pero papá eligió el silencio y evitó las apariciones públicas. No quiero vivir bajo los focos, Mateo, dijo cuando volvimos a su escondite, el pequeño apartamento de las afueras. Dejemos que el pasado descanse. Necesitamos tiempo para sanar. Asentí, pero la inquietud persistía. Cada vez que encendía la televisión y veía viejas imágenes de papá rescatadas, me dolía el corazón. El murmullo público zumbaba. Algunos compasivos, otros escépticos. ¿Dónde se escondió durante 4 años? ¿Fue todo un montaje? Pero papá solo sonreía con tristeza. No lo entienden, hijo. Sobrevivir puede doler más que la muerte. Mientras tanto, Logística Salazar se sumió en una verdadera crisis. La empresa fue suspendida temporalmente por investigaciones financieras. La policía y las autoridades fiscales registraron la sede, revolviendo registros, escrutando cada transacción. Una oleada del personal de confianza de Elena, altos directivos, el jefe de contabilidad y asistentes ejecutivos que ayudaron a dirigir su sistema financiero en la sombra presentaron sus dimisiones en masa en cuestión de días. Algunos huyeron temiendo las investigaciones, otros perdieron la fe tras el arresto de su líder. Los vi empacar sus escritorios, maletas en mano, desfilando en silencio por pasillos empapados de lluvia, evitando el contacto visual. La empresa se tambaleó al borde de la quiebra. Los socios cancelaron contratos. El valor de las acciones se desplomó, aunque era de propiedad familiar, la caída fue catastrófica, y los empleados susurraban en los pasillos, «Estamos acabados». Regresé a la antigua oficina después de 4 años, mis pasos pesados sobre el familiar suelo de mármol. El olor a papel y café no había cambiado, pero el aire era fúnebremente pesado. Papá vino conmigo la primera vez, su mano en mi hombro, sus ojos llenos de una profunda tristeza. «Esto fue una vez mi sueño», susurró. Se me encogió el corazón. La empresa que construyó desde un pequeño garaje ahora estaba al borde del abismo, y teníamos que salvarla. La junta interina, antiguos accionistas y abogados, me nombró director ejecutivo interino. Me senté en la silla del presidente, mis manos temblaban al firmar papeles, sintiéndome extraño pero decidido. «Puedes hacerlo, Mateo», dijo papá, sus ojos brillando. Papá regresó como asesor principal, guiando la estrategia y restaurando la confianza de los socios. No iba a la oficina a diario, pero trabajaba de forma remota, llamando a antiguos proveedores, persuadiéndolos, «Salazar resurgirá, más fuerte». Lo veía cansado, pero su voz rebosaba vida al discutir los planes. Las primeras reuniones fueron tensas. Los socios dudaban, indagando sobre el incendio, sobre Elena. «¿Cómo podemos confiar?», preguntó un jefe de transportes. Papá respondió por vídeo, su voz cálida. «Porque sobrevivimos a las cenizas. Denos una oportunidad». La confianza regresó lentamente. Mi hermanastro, Alex, abrumado por la culpa, se ofreció a trabajar sin sueldo. Aparecía cada mañana, su rostro demacrado, sus ojos rodeados por el insomnio. «Mateo, no merezco un salario», dijo, su voz temblaba. «Déjame enmendarme». Asentí, asignándole el puesto de coordinador de bodega. Trabajo práctico, corriendo entre sitios, revisando inventarios, coordinando al personal. Alex trabajaba incansablemente, del amanecer a la medianoche, sudando bajo el sol de primavera de Monterrey. Lo vi cambiar. No más arrogancia pulida, solo humildad, dispuesto a asumir sus errores. Una vez, me llevó a un lado en la oficina, su voz ahogada. Pensé que mamá tenía razón, pero ahora veo lo estúpido que fui. Ricardo murió por mi culpa. Le di una palmada en el hombro. El pasado ya pasó, Alex. Reconstruiremos juntos. Gradualmente, la culpa se convirtió en empuje, y Alex trabajó como expiación por los correos electrónicos cómplices, por los secretos ocultos. Papá celebró la primera reunión de personal en 4 años en una mañana soleada. La oficina estaba abarrotada con unos 50 empleados restantes, sus rostros ansiosos. Papá entró en la sala de conferencias, cojeando pero con la cabeza alta, y el silencio se hizo al instante. Se paró en el podio,
sus ojos recorriendo la sala, su voz resonante. Salazar ardió una vez, pero lo que quedó en las cenizas fue la confianza. Y hoy, reconstruimos a partir de eso. Sus palabras encendieron una luz, algunos se secaron las lágrimas. Compartió brevemente su supervivencia, el sacrificio de Ricardo y el futuro. No solo transportamos mercancías, transportamos esperanza, juntos. La reunión terminó con un aplauso atronador. Vi la esperanza parpadear en sus ojos. Papá me abrazó después. Hijo, este es el comienzo. Juntos, lanzamos, Renacer Salazar, centrándonos en la logística ecológica, los vehículos eléctricos, las bodegas con energía solar y la reducción de carbono. Nos reuníamos por la noche, dibujando planes en papel en blanco. Una nueva imagen, humana, sostenible, dijo papá, con los ojos iluminados. Contacté con proveedores de camiones híbridos. Alex inspeccionó sitios para paneles solares. Los primeros días fueron duros. Presupuestos ajustados, socios vacilantes, pero persistimos. Una tarde, instalando el primer panel en la vieja bodega, papá se quedó mirando, el viento revolviendo su pelo blanco. Este es el futuro, Mateo. No solo beneficios, sino para la próxima generación. Mi corazón se calentó, pero estaba ansioso. ¿Tendría éxito el proyecto o colapsaría la empresa? Los medios de comunicación gradualmente nos elogiaron. De la familia Salazar destrozada a el resurgir de Salazar de las ruinas. Los artículos alababan el regreso de papá y nuestra iniciativa ecológica. La opinión pública pasó de la lástima a la admiración. Son un símbolo de resiliencia, escribió uno. Los reporteros llamaban, pero papá se negaba. Hablen de la empresa, no de mí. Los socios regresaron, elogiando la visión. Alex y yo nos unimos. Hubo tensión al principio, recordaba sus correos electrónicos cómplices, pero el trabajo compartido nos enseñó a dejarlo ir. Una noche tardía en la oficina, Alex confesó, Mateo, estaba celoso de ti. Pero ahora eres como un verdadero hermano. Reímos, nos dimos palmadas en los hombros, formando una verdadera hermandad, compartiendo comidas, planes, incluso bromeando sobre los viejos tiempos. Papá pasaba mucho tiempo en el sitio de la bodega quemada. Lo renovó para convertirlo en el centro conmemorativo Ricardo Hernández, en honor al gerente que murió salvándolo. Lo veía allí a diario, supervisando a los constructores, plantando árboles alrededor de las viejas cenizas. Ricardo me salvó, hijo. Esto nos recordará el sacrificio, dijo, con la mano en una pequeña lápida. El centro no era solo un memorial, sino un centro de capacitación en seguridad con modernos modelos de prevención de incendios. Papá se quedó allí, el viento soplaba, sus ojos distantes. De las cenizas, aprendimos a vivir. Finalmente, después de 6 meses de investigaciones, Logística Salazar recuperó sus licencias de operación. Firmamos el primer contrato importante posterior a la crisis, Transporte Verde, para una gran armadora de autos de la región. La noticia se extendió. Los empleados vitorearon en la oficina. Papá nos abrazó a Alex y a mí. ¿Hemos vuelto? Señales de un verdadero renacimiento, del borde de la quiebra a una nueva esperanza. Pero sabía que el viaje no había terminado. Las heridas aún dolían, pero de ellas nos hicimos más fuertes. Había pasado un año desde aquel fatídico juicio, y Logística Salazar había reanudado sus operaciones estables, como un barco que ha capeado una tormenta y ahora se desliza suavemente. Los ingresos volvieron a subir gradualmente, no de la manera explosiva de antes, sino de forma constante, gracias a los contratos ecológicos que buscamos. La empresa lucía una nueva cara, más pequeña, más ágil, con menos empleados, pero todos profundamente comprometidos. Nos centramos en la transparencia. Cada factura era auditada públicamente, cada decisión discutida colectivamente. La imagen de Renacer de las cenizas se convirtió en nuestro lema, impreso en el nuevo logo, una llama que se transforma en un árbol verde. Recuerdo la reunión de principios de año cuando los empleados aplaudieron el informe financiero, sus ojos brillando de esperanza. No solo sobrevivimos, somos mejores, dije, con la voz temblorosa de emoción. Pero detrás de las sonrisas, todavía sentía el viejo dolor. Noches de insomnio pensando en Elena,
en Ricardo y en 4 años perdidos. La empresa se recuperó, pero los corazones necesitaban tiempo. Marcelo Salazar, mi padre, se retiró oficialmente en una mañana de otoño mientras las hojas doradas revoloteaban fuera de la ventana de la oficina. Se sentó en la silla del presidente por última vez, contemplando la sala de reuniones con ojos nostálgicos. Ya soy viejo, chicos, dijo, su voz cálida pero cansada. Dejo el control total a Mateo y Alex. Confío en que lo haréis mejor que yo. Lo abrazamos, las lágrimas corrían. Papá vivió más en paz que nunca, mudándose a una pequeña casa cerca de una presa, donde pasaba el tiempo cuidando las plantas del jardín, leyendo junto a la chimenea y reparando los lazos con sus 2 hijos. Cada fin de semana, nos llamaba para cocinar comidas sencillas, carne a la parrilla y ensaladas con verduras de su huerto. Quiero compensar los años perdidos, susurró mientras nos sentábamos junto al agua viendo la ardiente puesta de sol. Me enseñó a plantar pinos. Paciencia, hijo, como la vida. Con Alex, fue más suave, escuchando su culpa y aconsejándole, el pasado es una lección, no un grillete. Papá se convirtió en nuestro ancla emocional. Ya no era el jefe, sino el verdadero padre que creíamos haber perdido para siempre. Yo, Mateo, me convertí en el director ejecutivo más joven de la historia de la empresa a los 29 años. Sentado en la antigua oficina de papá, contemplando el agua brillar bajo el sol, sentí el peso de la responsabilidad. Dirigía las cosas con calma, con ética, lecciones de papá y de nuestras pérdidas. No más decisiones apresuradas e impulsadas por el beneficio. Siempre considerando a los empleados, el medio ambiente y la moral. Una vez, cuando un socio sugirió recortar gastos para ahorrar costes, me negué. Nosotros no hacemos eso. Salazar es transparente ahora. Los empleados me respetaban, llamándome, el joven Mateo, con sonrisas afectuosas. Pero detrás de la calma, tenía momentos de debilidad, como cuando miraba la foto del reloj de plata, recordando el incendio. Entonces conducía a lo largo de la presa, el viento azotando mi cara, recordándome, sé fuerte, por papá, por Ricardo. El trabajo era intenso, pero encontraba alegría al ver al personal reír durante los descansos, al ver subir los ingresos, sabiendo que construía algo con significado. Alex trabajaba como gerente de operaciones, corriendo entre bodegas, revisando camiones y coordinando horarios. Se esforzaba incansablemente, de sol a sol, sudando bajo el sol de verano de Monterrey. Los colegas respetaban su honestidad y su espíritu redentor, nunca ocultando errores, siempre asumiéndolos. Alex, has cambiado, dijo un antiguo empleado, dándole una palmada en el hombro. Alex solo sonrió con tristeza. Tengo que hacerlo, por lo que causé. Lo vi madurar, de un niño ambicioso manipulado por su madre a un hombre que conocía el arrepentimiento. A la hora del almuerzo, a menudo se sentaba solo en un rincón de la oficina mirando la presa, con la mirada perdida. Sabía que estaba atormentado por su madre, por su papel en el incendio. Pero gradualmente, se abrió, compartiendo historias de la infancia, los años sin padre, la presión de mamá. Una vez pensé que la codicia era fuerza, confesó una noche tarde, tomando unas cervezas después del trabajo. Ahora sé que solo son cadenas. Nuestra relación se estrechó, como los verdaderos hermanos que nunca tuvimos. Fue incómodo al principio, recordaba sus correos electrónicos cómplices, pero el trabajo compartido nos enseñó a dejarlo ir. Hablamos del pasado. Sin resentimiento, solo empatía por 2 hijos marcados por la codicia de los adultos. Una tarde lluviosa, con los camiones retrasados por una tormenta, nos sentamos en la vieja bodega bebiendo un café negro fuerte, charlando. Solía odiarte, Mateo, dijo Alex, en voz baja. Porque tenías un padre de verdad. Lo miré, los ojos me picaban. Y yo te odiaba a ti por seguir a mamá. Pero ahora. Ambos perdimos. Nos abrazamos, las lágrimas caían, y desde entonces nuestro vínculo se solidificó. Nos convertimos en socios en el trabajo y en la vida, compartiendo cenas, paseos junto a la presa, incluso bromeando sobre los viejos tiempos. Alex me llamaba, hermano mayor. Yo lo llamaba, hermano pequeño. Una nueva familia forjada de las cenizas. Entonces, una fría tarde de otoño, mientras las hojas doradas se esparcían por el jardín de papá, recibió una carta de la prisión. El remitente, Elena.
Una nota corta en un fino papel blanco: quiero verte, solo una vez más. Papá se sentó sosteniéndola, sus manos temblaban, su mirada perdida sobre el agua. Papá, ¿qué piensas?, pregunté, mi corazón palpitaba. Él suspiró. Es la madre de Alex, y fue mi esposa. No podemos huir para siempre. Después de mucho pensarlo, noches paseando por el jardín, reflexionando, decidió visitar el penal estatal. Os llevaré a los dos, dijo con firmeza. Los tres necesitamos enfrentarnos al pasado para cerrar este capítulo por completo. Se me encogió el corazón. Ver a Elena. Ahora era una prisionera, pero los recuerdos me atormentaban. Sus gritos estridentes en el tribunal, sus ojos llenos de odio. Alex palideció. Mamá. Tengo miedo. Pero estuvimos de acuerdo, por papá, por nosotros mismos. Condujimos a la cárcel en una mañana neblinosa, el viento del este silbando a través de las ventanillas agrietadas. El penal estatal se alzaba en las afueras de Monterrey. Muros de hormigón gris, alambre de espino dentado. El aire era pesado, mohoso, mientras pasábamos los controles. Papá iba delante, cojeando, pero con la cabeza alta. Alex y yo lo seguíamos, nuestros corazones latiendo con fuerza. La sala de visitas era fría, con una mampara de cristal y sillas de metal duro. Trajeron a Elena, marchita hasta ser irreconocible. Pelo prematuramente gris y enredado, rostro demacrado, arrugas profundas, sus ojos una mezcla de arrepentimiento y amargura. Se sentó, sus manos temblorosas en el teléfono, mirando a través del cristal. Marcelo susurró, con la voz ronca. Habló primero, con amargura. ¿Contento ahora, Marcelo? ¿Viéndome así? Papá le sostuvo la mirada, sus ojos tristes. Nadie está contento viendo esto, Elena. Ni yo. Ni los chicos. Ella inclinó la cabeza, las lágrimas surcaban sus arrugadas mejillas. Luego confesó, con la voz quebrada. Todo empezó con la codicia que nos devoró. Quería la empresa, el poder. Estaba ciega. Lo siento, Marcelo. Lo siento, Mateo. ¿Y Alex? Hijo mío. Miró a Alex con los ojos ahogados, su mano se alzó hacia el cristal como para tocarlo. Estoy orgullosa de ti, Alex. Elegiste lo correcto. Vive con honestidad. No dejes que la codicia nuble tu mente como lo hizo con la mía. Alex lloró, su voz se quebró. Mamá, te visitaré a menudo. Te perdono. Ella asintió, sollozando. Yo permanecí en silencio, mi corazón se retorcía ante la escena. Elena, una vez la arquitecta del incendio, la cazadora de papá, era ahora solo una frágil anciana aprisionada por su propia codicia. Al salir, hablé una vez, tranquilo pero emotivo. El perdón no borra el crimen, pero aferrarse al odio solo nos mantiene en el dolor. Ella me miró, sus ojos brillaban. Gracias, Mateo. Salimos, el frío se nos pegaba. En el viaje de vuelta, los tres permanecimos en silencio durante un largo rato, el viento se colaba por las ventanillas agrietadas, trayendo el olor a hojas podridas de otoño. Papá se giró, su voz cálida. A veces, la justicia no está en la sentencia. Está en cómo elegimos vivir después. Alex asintió, secándose las lágrimas. Sí, señor. Elegimos el perdón para vivir. Conduje, mi corazón más ligero, la herida cicatrizada, una marca restante. Mi familia finalmente había recuperado lo que parecía perdido. No la riqueza, sino la verdad y la bondad. Seguimos viviendo, reconstruyendo logísticas al azar como un símbolo de renacimiento. Papá cuidaba su pequeño jardín trasero. Alex y yo dirigíamos la empresa, devolviéndola a sus valores originales. Cada tarde, los tres nos sentábamos junto a la presa, compartiendo historias y riendo bajo el atardecer. Una nueva vida comenzó de las cenizas del pasado, y supe que nuestra familia era más fuerte que nunca.